Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el interesante y bastante complicado libro de Apocalipsis. Poco a poco vamos avanzando. En esta ocasión vamos al capítulo 15 de Apocalipsis, un capítulo muy corto, pero muy interesante, como todo lo que hay aquí, y que anticipa cosas grandes e importantes. Bueno, como tenemos por costumbre, y creo que es una buena costumbre, vamos a comenzar leyendo el texto bíblico para familiarizarnos con él. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 15, versículo primero, que dice de esta manera: Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, pues si recuerdan, en nuestra sesión anterior estuvimos viendo 2 figuras de juicio, 2 ilustraciones de juicio. Por un lado, una siega donde la mies era cosechada. Entendimos que probablemente hacía referencia a la venida del Señor a llevarse a su iglesia al cielo, a los graneros celestiales. Y una segunda figura de juicio. Juicio digo porque aparta unos de otros. En el segundo caso era una vendimia, racimos de uvas que ya estaban listos para ser echados al lagar y ser allí pisados. Y esto tenía que ver con el juicio contra los incrédulos, los que no quieren creer. Y ahora en esta porción lo que vamos a ver es algo parecido a lo anterior, pero con un poco más de detalle. Quizás también en relación a las reacciones que surgen en el cielo ante estos anuncios. Va todo muy ligado. En todo caso, pues es algo que ya había sido anunciado en el libro de Apocalipsis, esta separación, este juicio que al final coloca a un lado a unos y a otro lado a los otros. En Apocalipsis ya lo vimos en el capítulo 11, aquí lo que vamos a ver es un poco más, la cuestión se va acercando, se va aproximando. Capítulo 11, versículos 18 y 19, se nos dijo allí: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, fíjense, el juicio sobre los impíos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y aquí habla de esa otra parte de los creyentes, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora la visión va a ser bastante parecida a esta que ya vimos allí, aunque como digo, pues el momento de su cumplimiento pleno se va acercando. De hecho, al acabar a continuación de este pasaje, lo que veremos es que ya inmediatamente
pues hay 7 ángeles que reciben las 7 copas con las plagas postreras, que traen juicios definitivos sobre esta tierra. Ya el fin es inminente, por lo tanto estamos en el mismo comienzo de la recta final ya, sin vuelta atrás. Y no solamente vamos a ver el juicio de los impíos, sino que entrelazado constantemente va a ir apareciendo también la alegría de los justos, el triunfo final de los creyentes. Es el desenlace, son 2 caminos que han comenzado en lugares diferentes y que se han ido separando cada vez más, y cuando se llega allí ya se separan definitivamente para nunca más volverse a juntar. Es el camino de los impíos, el camino de los justos. No van al mismo lugar. Y esto es una verdad en la que insiste una y otra vez la palabra de Dios y a la que debemos de prestar atención. Bien, pues habiendo visto un poco este panorama general, hacia dónde nos adentramos, vamos ya entonces al texto bíblico. Lo primero entonces que vamos a contemplar aquí son 3 visiones que tiene Juan. Todas ellas comienzan con vi tal o cual cosa. La primera en el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Por lo tanto, lo primero que Juan ve son 7 ángeles preparados ya para ejecutar los juicios postreros de Dios. Y esto que Juan ve en el cielo le produce, desde luego, asombro y admiración. Esa es un poco la idea que me parece, cuando lo leemos, que nos transmite Juan, ¿no? Y lo que él ve son 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Ya hemos hablado, se nos ha hablado mucho en Apocalipsis de juicios. Es un libro lleno de juicios. Y a mí, en cierto sentido, además de otras dificultades que veo en Apocalipsis, pues esta es una de ellas, el estar reiteradamente hablando del juicio de Dios. Algo que las personas no quieren oír y que desde luego pues va en contra de mí. Es como tirar piedras contra mi propio tejado, porque al fin y al cabo yo soy un hombre pecador y los juicios de Dios no nos gustan a los hombres pecadores. Aunque es verdad que en mi caso y en el de todos aquellos que se hayan acogido a la gracia de Dios, pues esos juicios ya desde luego han perdido su efecto, porque no recaen sobre nosotros, sino que han recaído sobre Cristo, que es nuestro sustituto. Pero en todo caso el juicio es contra la naturaleza humana en general, porque no somos pecadores y juzgan nuestros pecados. Aunque ya digo, hay una gran diferencia entre el creyente que sí, que reconoce que esos juicios son justos, que los merecemos, pero que al mismo tiempo dice, yo no quiero cargar con ese juicio. Y ha suplicado la gracia de Dios en Cristo y que Él pague por ellos. Y efectivamente, Cristo ha pagado en la cruz por nuestros pecados. Una oferta que está vigente, que está en pie para todo aquel que la quiera recibir. Son juicios terribles, desde luego que sí, pero existe una oferta constante de perdón y de salvación en Cristo, a la que cualquier ser humano, grande o pequeño, se puede acoger. Por eso, aunque el libro de Apocalipsis en cierto sentido asusta, pero trae paz cuando uno recurre a Cristo y lo hace su Salvador, le suplica por su salvación. Pero es difícil hablar de los juicios, en todo caso a mí por lo menos me cuesta. Y Apocalipsis nos ha ido hablando de juicios reiteradamente. Empezamos con los 7 sellos, luego vinieron las 7 trompetas y ahora finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Aunque ya aquí, tal como se nos está presentando, este ya es un juicio definitivo. Fíjense que dice que en ella se consumaba la ira de Dios. Ha habido una progresión y espero que la hayamos visto. Cuando empezaron los 7 sellos, al comienzo del todo, pues Dios nos dejaba a las consecuencias de nuestros propios pecados. Y era algo que Él dijo que iba a ir subiendo en intensidad, como la mujer que está con dolores de parto, que cuando llega el momento del alumbramiento, las contracciones se intensifican, cada vez van más juntas,
y son mucho más dolorosas. Y así dice, cuando llegue el momento del fin, pues eso se va a ir intensificando. Y probablemente pues estemos ya entrando en esa etapa. Están pasando cosas muy extrañas en nuestro mundo que nos ha descolocado a todos esta cuarentena que afecta al mundo entero. Es increíble, increíble. Algo de esta magnitud, de esta escala, nos resulta que no, desconocido, por supuesto, y para lo que nadie estaba preparado. Puede ser que esos siete sellos estén tomando intensidad y cada vez más nos aproximemos a la siguiente etapa, que sería la de las 7 trompetas, donde ya hay juicios de parte de Dios, ya es Dios interviniendo. Pero en todo caso, vimos que eran juicios parciales, una tercera parte de la vegetación, una tercera parte de las aguas. Pero ahora ya lo que vamos a ver con las copas son juicios completos, definitivos. No es a una parte de la tierra, es este carácter definitivo ya. Se consuma en ellos la ira de Dios. El libro de Apocalipsis a veces nos desespera, ¿no es cierto? Porque esperaríamos que la segunda venida de Cristo sea algo inminente, algo ya. Pero vamos viendo que hay un proceso, que van pasando bastantes cosas antes de que el Señor venga. Cosas que van preparando el escenario mundial para la venida del Señor. Y esto no sé si siempre lo tenemos en cuenta, porque el mundo que habrá en ese momento, cuando el Señor venga, no se va a parecer en mucho, en algunos sentidos al menos, al mundo que conocemos hoy. Habrá pasado por muchos juicios y la tierra habrá quedado destrozada en gran manera. Será un mundo caótico en muchos sentidos cuando el Señor aparezca en este mundo, después de juicios como los que hemos estado viendo. Ahora, ¿por qué estos juicios ya son definitivos? ¿Por qué se consuma en ellos la ira de Dios? Porque llega un punto en que, como hemos visto en el pasaje anterior, las uvas ya están maduras, listas para ser vendimiadas, para ser pisadas en el lagar. Y esta es la experiencia que se nos va a presentar en estos capítulos. Los hombres han rechazado a Dios ya sin vuelta atrás, ya no quieren cuentas con Dios, de ninguna de las maneras. Y lo veremos con toda claridad en el capítulo 16, que a cada nueva manifestación de los juicios de Dios, la reacción de los hombres es una y otra vez blasfemar contra Dios, airarse contra Él, oponerse a Él. Lo repite en varias ocasiones en el capítulo 16. Por ejemplo, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo. Ya es su actitud reiterada, es la blasfemia contra Dios. Ante esos juicios tan severos de parte de Dios podrían clamar: Dios mío, ten misericordia de mí, pero ya no hay nada de todo eso. Se han endurecido tanto que han llegado al punto de no retorno, algo que puede ocurrir, que ha ocurrido en la historia, que ocurre en el presente. Recuerden a Faraón, Dios le dio señales, evidencias, él las fue viendo, se fue negando, y llegó un momento que su corazón quedó endurecido, y a partir de ahí Dios todavía le endureció más. Los juicios de Dios definitivos. Y por eso esta nueva serie de juicios. Como ya había dicho Moisés en Levítico, capítulo 26, versículo 21, si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas, según vuestros pecados. 7 veces más plagas, según vuestros pecados. Y esto es lo que Dios se propone a hacer aquí. Ya ahora con estos juicios no tienen el mismo propósito que los anteriores. Antes Dios estaba juzgando a los hombres para que tomaran cartas en el asunto, para que se dieran cuenta de la gravedad de su situación, de la inminencia de su fin, se arrepintieran. Pero aquí ya no hay esta finalidad, ya no es dar un último toque de atención muy severo, muy serio a las personas para que se conviertan. No, ya no es esto. Ya ahora la idea es traer el justo juicio
de Dios sobre las personas que no se han querido arrepentir. Por lo tanto, como digo, no son juicios parciales, son juicios definitivos. Y ya no hay limitaciones en estos juicios, desaparecen por completo. Y son juicios que van a abarcar a toda la creación y especialmente van a ir dirigidos contra la bestia y contra su reino. Ahora, como decía, este tema de la ira de Dios no nos gusta. Y se habla poco de ello realmente entre los creyentes. Pareciera, a veces, da la sensación como que nos avergüenza pensar que Dios pueda tener ira. Ahora, nosotros tendremos que cambiar nuestra mentalidad, como decimos, nuestro chip, y empezar a pensar de otra manera, empezar a pensar cómo se piensa en el cielo. ¿Por qué? Porque viniendo como venimos de este contexto de ideas, nos avergüenza la ira de Dios, parece como que es algo que bueno, Dios es amor, pero Dios es ira. Bueno, pues no querríamos de ninguna manera presentar a las personas un Dios así. Pero la realidad bíblica es que la ira de Dios es un atributo suyo de la misma manera que lo es el amor. Y que no nos debemos de avergonzar de ello. Que Dios es así y le honra. Si no lo entendemos así, estamos equivocados. Fíjense, y esta es la tónica general aquí en el libro de Apocalipsis, y en especial en este capítulo y en todos los que tratan acerca de los juicios de Dios, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues lo que nos encontramos es que estas manifestaciones de los anuncios de los juicios de Dios y de los juicios de Dios traen alegría a los seres celestiales y producen la adoración, una adoración genuina, gloriosa en el cielo. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues puede ser porque nosotros estamos equivocados. Estamos equivocados en nuestra visión de Dios, evidentemente. Nosotros enfatizamos mucho el amor de Dios porque queremos pensar en un Dios que está a nuestra entera disposición para hacer que nuestra vida sea más fácil, más placentera, para que nos solucione todos nuestros problemas y nos dé el bienestar que anhelamos. Y pensamos, por lo tanto, en un Dios de amor que nos va a dar todo eso. Y no queremos pensar en un Dios que de ninguna de las maneras aborrece, y esta sería la idea, o aún más fuerte, no sé qué otra palabra utilizar para expresar este odio profundo, sentido que Dios tiene contra el pecado. Dios aborrece el pecado y castiga toda forma de mal. Y alguien dirá, no, pero eso es para los del mundo, nosotros somos creyentes, nosotros ya estamos a salvos. Dios odia el pecado en todas sus manifestaciones, se manifieste donde se manifieste, sea en un creyente, sea en un inconverso. Los que piensan que porque se han convertido ya a Dios no le importa sus pecados, no tiene nada que ver con la realidad. Y lo que el hombre siembra, eso mismo siega. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Si segamos para la vida eterna, para la vida de Dios, para el Espíritu, pues desde luego tendremos un fruto muy diferente. Tanto en los creyentes como en los no creyentes. A Dios claro que le importa el pecado de los creyentes. Le importa mucho más el pecado de los creyentes que el pecado de los incrédulos, por supuesto. Pero los creyentes queremos pensar en un Dios de amor y no en un Dios que siente esta ira hacia el pecado y que castiga todo tipo de mal. No queremos pensarlo porque no nos interesa, pero la realidad es otra. La realidad es que el carácter de Dios es embellecido, y yo sé que lo que estoy diciendo ahora suena rarísimo, pero es así, es el contexto, es la enseñanza de este pasaje. El carácter de Dios es embellecido por su ira, por este atributo tan importante de Dios. Su odio hacia el pecado es algo que le ennoblece, que resalta aún más su santidad. Es un contraste muy fuerte, muy fuerte. Dios ama lo bueno en la misma medida en que ama lo malo. Dios ama y Dios odia. Dios ama lo bueno, Dios odia lo malo. Y lo hace en la misma intensidad ambas cosas. Ese es Dios. Por eso, si Dios solamente fuera un Dios de amor, que solamente amara lo bueno, su carácter sería incompleto.
estaría reclamando a gritos la otra parte, odiar lo malo. Es inevitable. Le pasa a usted, me pasa a mí en todos los ámbitos de la vida. Si yo amo la vida, odiaré todo aquello que produce la muerte. Si yo amo el bien, pues huiré del mal y lo aborreceré. Es inevitable. Forma parte de la lógica. Y es así el carácter de Dios. Y por eso digo que eso le engrandece. No es que le haga más grande, porque Dios no puede ser más grande de lo que ya es, pero sí a nuestros ojos lo presenta como un ser glorioso. Ahora, tal vez nosotros tenemos ciertos reparos para aceptar esta idea. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en muchos casos, al menos con nosotros, lo que ocurre es que la ira del hombre, pues desde luego eso no honra a los hombres. ¿Por qué? Porque en el hombre la ira es una salida de tono, algo que de repente nuestro carácter explota, perdemos el control, nos irritamos injustamente, decimos y hacemos cosas que no son buenas, de las que luego muy probablemente nos tenemos que arrepentir. Eso es la ira del hombre. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es un arranque descontrolado de mal genio, no tiene nada que ver con eso. La ira de Dios es siempre calculada. La ira de Dios es totalmente previsible. Es la reacción anunciada, justa, de parte de Dios contra todo aquello que se opone a su ley, es decir, contra toda forma de pecado. Eso es la ira de Dios. No es algo explosivo, es algo planificado, anunciado. Y Dios se toma tiempo en ejecutar su juicio. Como estamos viendo, no ocurre el fin inmediatamente. Hay tantos pasos intermedios hasta llegar al fin porque Dios tiene paciencia. Eso es su ira. Y en realidad, aunque a nosotros nos pueda, en un primer momento, cuando escuchamos hablar de la ira de Dios, pues parece que nos echara un poco hacia atrás, lo cierto es que todos nosotros, en nuestro fuero interno, estamos reclamando algo parecido. Muchas veces anhelamos, y así lo expresamos, que Dios intervenga para terminar con las injusticias de este mundo. Que aquellos que abusan de su poder, que aquellos que están siendo oprimidos, que están indefensos y sufren los abusos de estos que tienen el poder para hacerles daño y hacer lo que quieren, pues cuando nos sentimos en este estado de indefensión, de fragilidad, pues pedimos, Señor, haz justicia en este mundo. ¿Cuántas personas lo dicen? ¿No es cierto? Seguro que usted lo ha oído. Si Dios existe, ¿por qué no hace algo en este mundo y trae un poco de justicia? En el fondo, las personas están reclamando este atributo de Dios, la ira de Dios, es decir, la actuación de Dios en justicia sobre el pecado. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el problema entonces es claro, es que cuando Dios interviene para juzgar a este mundo, no solamente interviene para juzgar el pecado de los demás, sino también el nuestro, y no solamente algún tipo de pecado concreto que esté mal visto socialmente, un pederasta, un violador, no, es que también va a juzgar todo tipo de pecado, desde pecados de pensamiento, pecados de acción, pecados, bueno, tantas y tantas cosas que se oponen a la ley de Dios, cosas que están bien vistas en esta sociedad, que ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pues cosas que han sido aceptadas como muy buenas cuando son muy malas, Dios las va a juzgar y entonces es cuando deja de gustarnos la justicia de Dios. Porque nos damos cuenta de que cuando Él viene a establecer su juicio en este mundo, eso nos va a afectar a nosotros negativamente, a no ser, como he dicho antes, que depongamos esa actitud de rebelión y aceptemos el juicio de Dios, su veredicto de culpabilidad sobre nosotros, y acudamos a Él pidiendo su gracia y su perdón. Y eso Dios lo coloca a disposición de todos los hombres para que sean salvos si lo desean. Pero claro, tiene que haber esta actitud de reconocer que el juicio de Dios es justo, cuando el hombre no quiere reconocer eso. Y entonces hay un conflicto enorme entre Dios y los hombres.
El arrepentimiento implica confesión, y la confesión significa decir lo mismo que Dios. Dios dice que somos culpables. Y el hombre dice, no, los culpables son los demás. Dios dice, y todos nosotros también, pero no lo queremos aceptar. Así que el juicio es algo que reclamamos hasta el momento en que vemos que nos afecta a nosotros. Aunque no debería ser así, como digo, porque siempre existe la posibilidad de pedir perdón al Señor. Por lo menos en este tiempo de gracia. Bueno, pues esto es la primera visión que tuvo Juan. Una visión que anuncia la venida, que hay 7 ángeles preparados para consumar la ira de Dios. Veamos ahora en el versículo 2 al versículo 4, hay otra visión. En este caso, el gozo de los santos que ya están en el cielo. Fíjense, vamos a volver a leerlo. Versículo 2, que dice, vi también, por eso digo que esta es la segunda visión, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué nos presenta esta segunda visión? Bueno, pues lo que nos presenta son a los santos, aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen y su marca y el número de su nombre. Y ahora aparecen precisamente delante de Dios, delante del trono de Dios. ¿Podemos pensar que estos que están aquí son los mismos que en el capítulo anterior habían sido segados de la tierra y habían sido llevados al cielo? Pues podría ser, podría ser. Pero podría no serlo, no lo sé, yo no sé bien, pero podrían serlo. El caso inequívoco es que están en la presencia de Dios. Ahora, no nos lo dice así, no nos dice que está en la presencia de Dios. Fíjense cómo lo expresa. Dice que Juan los vio en lo que le pareció un mar de vidrio mezclado con fuego. Un mar de vidrio semejante al cristal, era lo que había visto Juan al comienzo, en el capítulo 4, cuando vio la primera visión, cuando tuvo la primera visión del trono de Dios. Un mar semejante al cristal. Es precioso, era bonita la idea allí, ¿no es cierto? ¿No? Porque el trono de Dios estaba ahí en el medio y delante ese mar de vidrio que reflejaba la gloria de Dios y la proyectaba a todo rincón, a todo lugar. Ahora nos dice que ve esto nuevamente. Y es algo muy parecido a otras visiones que aparecen en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés tuvo una visión también de Dios, cuando él y los ancianos de Israel dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Eso está en Éxodo, capítulo 24, versículo 10. O la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1, una expansión a manera de cristal maravilloso. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 22. Ya digo, un mar de vidrio que reflejaba la gloria de Dios. Ahora, no solamente estaba el mar de vidrio, sino que estaba mezclado con fuego. Y el fuego en las Escrituras muy frecuentemente es un símbolo del juicio de Dios. Algo que por otro lado no nos extraña en este contexto en el que el tema principal, pues como ya venimos viendo, es el juicio de Dios. Y encima de este mar como de vidrio que reflejaba la gloria de Dios es donde estaban aquellos, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Estos que mientras estaban en este mundo pues eran unos auténticos, aparentemente, unos auténticos perdedores en el régimen de la bestia, muriéndose de hambre sin poder comprar, sin poder vender,
Yo sé que hay muchos que me escriben y me dicen, bueno, pero usted tiene que hablar del arrebatamiento, que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, la iglesia no tendrá que pasar por todo aquello. Bueno, notemos lo que dice el pasaje bíblico, no vayamos al pasaje bíblico haciéndole decir lo que nosotros queremos escuchar. Lo que tenemos es que escuchar la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es que estos habían vencido, habían alcanzado la victoria sobre la marca de la bestia y su número. Y a la bestia dice en el capítulo 13, lo vimos allí, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, allí habrá creyentes. ¿Qué creyentes serán? ¿Será la iglesia? ¿Serán creyentes que se convertirán después del arrebatamiento de la iglesia? Realmente no lo dice el texto, pero ¿podrían ser la iglesia? Por supuesto que podrían ser. Entonces los que me preguntan, ¿y por qué no dice usted que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación? Pues porque la Biblia no lo dice y yo no lo sé. Y lo que a veces leo, como aquí, es que allí, sufriendo el régimen de la bestia, hay creyentes. Hay creyentes que están sufriendo y que están pagando con su propia vida su fidelidad, como estos que están aquí. Dice que se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Nos ha dicho en el capítulo 13, versículo 7. Ellos prefirieron ser fieles a Dios y morir antes que rendir tributo y honor a la bestia. Dice también en Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, lo que implica muy probablemente que murieron. Entonces, yo sé que esto ya me coloca en la franja donde no, en fin, donde ya voy a llevarme más de un palo, o me van a decir alguna cosita por ahí, ¿no? ¿Cómo dice usted esto? El arrebatamiento tiene que ser antes de la gran tribulación. Y yo solamente les digo, busquen ustedes la justificación de lo que creen en la palabra de Dios. Y una vez que la hayan encontrado, contrástenla con estos pasajes a ver si encaja o están interpretando alguna cosa mal. Pero lo que es evidente es que hay creyentes que están sufriendo bajo el régimen de la bestia. Puede ser la iglesia, puede ser. Y nosotros, por si acaso, como creyentes debemos de estar preparados para cualquier posible escenario que se produzca en el futuro. Que no vayamos como iglesia, si es que tuviéramos que entrar en la tribulación y decir, ay Señor, ¿y por qué me permites que a mí me pase esto? Que es lo que hacemos muchas veces cuando nos pasa cualquier problemita. ¿Por qué? Porque Dios en ningún momento ha dicho que no va a haber creyentes allí, ha dicho que va a haber creyentes. Y tal vez podemos ser usted o puedo ser yo. Pues mejor estar pensando en esto y afianzarnos bien en la gracia de Dios y en el Señor, para que no seamos cristianos débiles y flojos, que aquel día nos encuentre pues, con los deberes sin hacer. Y hagamos aguas por todos los lados. Mejor estar preparados. Estos aquí, evidentemente, lo estaban. Y asumieron pues, su muerte personal como una victoria. Y tenían razón. Porque cuando salieron de este mundo eran pobres, en extremo, muriéndose de hambre, muriéndose de enfermedades y muriéndose de todo y perseguidos por la bestia. Sin embargo, cuando llegan al cielo, la realidad cambia por completo. Bueno, la realidad se manifiesta ¿cuál es? Y es que no eran los perdedores, eran los vencedores. Allí están victoriosos en el cielo, nada más y nada menos que delante del mismo trono de Dios, donde toda su gloria se refleja y resplandece en toda su claridad y poder. Pues algo realmente hermoso. Allí mismo, delante del trono de Dios. Y están, sin lugar a dudas, alegres. No lo pueden ocultar, ni quieren ocultarlo. Dice que están con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Nos damos cuenta cómo pasar de este mundo al cielo hay un cambio, no sé cómo describirlo, en la mente, en la vida del ser humano. Fíjense todo lo que estos hombres y mujeres habrán tenido que sufrir en este mundo bajo el régimen de la bestia. Sin embargo, llegan al cielo y están cantando. De un momento a otro ha desaparecido todo aquello.
En sus mentes no hay rastro, no hay huella del dolor por el que han pasado. Están felices, tienen gozo en su corazón, están cantando. Porque es que estar en la presencia de Dios trae consigo olvidar todos los traumas, todas las cosas que nos hayan podido hacer sufrir, que nos hacen sufrir en este mundo. Todo eso queda atrás. Seguramente lo recordaremos, pero no nos afectará de ninguna de las maneras. Notemos aquí, están cantando y están alegres, alegres. Y están alegres porque, por lo que antes he explicado, porque se va a manifestar la consumación de la ira de Dios. Nos puede extrañar, pero es un pasaje bíblico, nótenlo. Nos puede extrañar que estén contentos por la manifestación de la ira de Dios, pero esto es lo que da origen a uno de los cánticos de adoración más bellos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Si alguien tiene que cambiar de forma de pensar, no es Dios, somos nosotros si no pensamos como Él. Tenemos que adaptar nuestros pensamientos a sus pensamientos. Claro que el juicio y el traer la justicia a este mundo es algo que nos produce alegría, pero al fin y al cabo no es por lo que estamos orando constantemente, tal como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino. Cuando decimos venga a tu reino, implícitamente está el hecho de que Dios tiene que acabar con toda fuerza opositora, con todo reino rebelde, el de la bestia, el de los hombres que se levantan contra Dios y aborrecen sus principios y sus leyes. Cuando pedimos el reino de Dios estamos pidiendo eso. Y ahora eso se cumple. Y ellos que lo ven en la perspectiva correcta, adoran a Dios precisamente por ese tema. Notemos también lo que cantan. Cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Moisés en el Antiguo Testamento, el Cordero, que hace una referencia, ya sabemos, a nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto como el cumplimiento del Antiguo Pacto. Ambos se complementan. Lo que había sido anunciado antiguamente, ahora se cumple ya en toda su plenitud. Y eso produce el cántico y el gozo celestial. Al fin y al cabo, pues vamos a ver que hay grandes paralelismos entre la situación por la que atravesó Moisés y la que ahora se nos está describiendo aquí. Es algo a lo que ya he hecho referencia otras veces. Estos patrones que se van reproduciendo a lo largo de las Escrituras, que son un modelo que se reproduce. ¿Por qué digo esto? Bueno, fíjense en Moisés. Moisés enfrentándose con aquel faraón omnipotente, bueno, desde la perspectiva humana de aquellos egipcios, que se sentía un dios y lo adoraban como si fuera un dios, y que él decidió que no había más Dios que él, y no iba a reconocer a Jehová, dijo. Y lo que se propuso fue, cuando ya vio que la cosa se le iba de las manos, destruir al pueblo de Dios. Y salió en su búsqueda con su ejército a por ellos, para destruirlos. Y aquí lo que nos encontramos es con otro gobernante del mismo poder y con las mismas pretensiones, la bestia. La bestia que no reconoce tampoco a Jehová, al Dios del cielo, sino que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios como un claro usurpador. Y cuando ve que no consigue todo lo que quiere, persigue también a los creyentes a fin de darles muerte. Y en ambos casos también, pues tanto con Faraón en Egipto como con la bestia, pues todos ellos tienen que sufrir las plagas de Dios que traen sus juicios. Dice también, habla del cántico de Moisés. Bueno, pues pensamos en a qué cántico podría referirse. Y fácilmente tenga que ver con aquel que encontramos en Éxodo, en el capítulo 15, versículos 1 al 18, una vez que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, estaban ya a salvo de sus enemigos. Y en este sentido el patrón, el modelo, el molde se vuelve a repetir. ¿Por qué razón? Porque tanto el pueblo como Moisés estaban delante del mar con todos sus enemigos vencidos, y aquí lo que nos encontramos es a los creyentes en el cielo, en otro mar, en un mar de vidrio, y viendo
ya el juicio de Dios sobre los impíos, sobre la bestia, sobre su reino. El paralelismo es muy claro, por eso quizás pues de ahí surge ese cántico, cantan el cántico de Moisés y del Cordero. También el Cordero, haciendo probablemente referencia al Cordero que tanto Moisés en el Antiguo Testamento, en la fiesta de la Pascua que se instituyó allí, pues tenía que ser sacrificado y su sangre era la que libraba a los israelitas de ese juicio que vendría finalmente sobre los egipcios. Y aquí este Cordero que fue inmolado es con su sangre que nosotros podremos un día también participar de esta herencia de los santos en luz, en la gloria, delante del trono de Dios, en la presencia, en la compañía del Dios del cielo. Así que vemos grandes paralelismos y de ahí seguramente esta referencia al cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, veamos también el contenido del cántico. Dice, grandes y maravillosas son tus obras. Y hay que entenderlo bien en el contexto en el que estamos hablando, porque en otros contextos podríamos pensar, grandes y maravillosas son tus obras, pensando en las montañas, en los ríos, en los astros, en las estrellas, en las galaxias, pero aquí no tiene nada que ver con ninguna de esas obras. Bueno, también podría tener que ver, pero en su contexto guarda una relación muy estrecha con los juicios de Dios. Lo vamos a ver rápidamente. Bueno, en realidad ya el cántico de Moisés tenía que ver precisamente con el juicio de Dios contra los egipcios que estaban allí muertos a la orilla del mar. Y ellos clamaban, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En Éxodo 15, versículo 11. Son grandes y maravillosas, bueno, aquí ellos dicen maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, en relación al juicio de Dios sobre sus enemigos. Luego continúa reconociendo la rectitud moral, la rectitud de Dios en la ejecución de sus juicios. Dice, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Los juicios de Dios podemos estar seguros que se van a corresponder exactamente con lo que es la ley de Dios, con su justicia divina. No va a haber nada que va a escapar de esto, de este juicio, porque Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Eso quiere decir que ninguna causa va a ser mal juzgada por desconocimiento o por falta de poder, todo lo contrario. Y aquí se habla de este carácter recto de los juicios de Dios. También se enfatiza la santidad y la soberanía de Dios en este cántico. Dice, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, Dios Todopoderoso. Y también dice, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí hay conceptos importantes. Uno de ellos quizás olvidado en nuestros días. Es este temor reverente hacia Dios, que ya muchos creyentes no lo tienen. No lo tienen. Han enfatizado tanto su amor, el amor de Dios, un Dios que está a nuestro servicio para lo que nosotros queremos y necesitamos. Y hay tanta familiaridad en el trato con Él, a veces de una forma que va más allá de lo que es razonable o prudente con Dios. Aquí habla de quién no te temerá y glorificará tu nombre. Este temor reverente, este santo respeto hacia Dios. Y hay personas que se olvidan de estas cosas, hay que tenerlas en cuenta. No podemos abandonar esta faceta del carácter de Dios para pensar solamente en lo que a nosotros nos gusta y nos interesa. Acerquémonos al Dios del cielo, tal como Él es, con temor y reverencia. Quizás muchas veces la familiaridad con la que nos acercamos a Dios no es tanto porque nos sentimos cerca de Él, sino porque lo desconocemos y desconocemos quién es Él de verdad. Y por último lo que vemos es que todo esto, que tiene que ver con su juicio, con el carácter de Dios frente a su juicio, pues es la razón por la que debe ser finalmente alabado y reconocido
como el soberano del universo. Fíjense cómo dice: pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo que viene a decir es que finalmente toda rodilla se va a doblar ante la presencia de la gloria y de la majestad del Creador del universo. Toda rodilla. Dios dará a su Hijo en herencia a todas las naciones, como dijo el Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que ante Él se va a doblar toda rodilla, y nos ha dicho que todas las naciones vendrán y le adorarán. Ahora, estas naciones no pensemos que son naciones de este mundo que conocemos ahora mismo, porque hoy día no hay naciones cristianas. Hay algunas que de nombre se llaman cristianas, pero que no viven como naciones cristianas, ni sus legislaciones tienen que ver con los principios de la palabra de Dios, ni nada parecido. Pero en el nuevo mundo, en el nuevo reino de Dios, habrá nuevas naciones, naciones que se rendirán ante el Dios del cielo. Continúa diciendo, otra visión nueva, nos va a hablar del templo, del tabernáculo en el cielo que es abierto. Versículo 5 al versículo 7, que dice de esta manera: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora, el tema de esta nueva visión tiene que ver claramente con las plagas postreras que han de ser administradas por estos 7 ángeles a quienes son entregadas 7 copas. Ahora, notemos algunos detalles interesantes. Dice que fue abierto el cielo del templo del tabernáculo del testimonio. Y esta apertura del templo de Dios, las puertas abiertas, se veían las cosas con claridad, pareciera querer transmitir la idea de que ahora Dios va a actuar en juicio y quiere que todo el mundo sepa que es Él quien está actuando en juicio. Las puertas de donde salen estas órdenes de juzgar están abiertas para que todo el mundo vea de dónde proviene, no solamente Juan, que estaba teniendo esta visión. Y Dios va a juzgar al mundo y quiere que todo el mundo sepa que es Él quien lo está juzgando. También notemos que se le llama el tabernáculo del testimonio, y el testimonio tenía que ver, en el Antiguo Testamento era la forma en la que se referían a las tablas de la ley, el testimonio, era el testimonio de Dios. Era un testimonio de cómo era el carácter de Dios, de cuáles eran los requisitos que Dios esperaba que los hombres cumplieran para formar parte de su reino. El testimonio, la ley de Dios. Y esto tiene importancia en este contexto, indudablemente. ¿Por qué? Porque la causa de los juicios que han de venir están íntimamente relacionados precisamente con esta ley, con la ley de Dios. Recuerden lo que he dicho antes, la ira de Dios es la respuesta de Dios contra toda injusticia, contra su ley. Así que esta ley es importante. Dios lo que se dispone a hacer es juzgar a los hombres que han ido en contra de la ley de Dios. Y esto es lo que va a ocurrir a continuación. Estos juicios se van a manifestar contra toda ofensa de la ley, sobre la ley de Dios. Y esto es lo que va a ocurrir. Dios va a juzgar todo pecado contra la ley de Dios. Claro, los hombres piensan, pero si al final
si son mayoría los que no creen sobre los que creen, si todo el mundo lo hace, este argumento que tanto les gusta a los niños, ¿no? Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo? Todo el mundo lo hace. Es verdad, todo el mundo practica el pecado, la inmensa mayoría, y algunos ingenuamente piensan, bueno, Dios al final lo que hará será darse por vencido. Ya ves que no puedes, es que van por otros caminos. Y Dios se tendrá que dar por vencido y casi que unirse a ellos y dar por bueno lo que hacen. Eso es ingenuo, es infantil, es desconocer por completo cómo es Dios. Dios es perfecto, Dios no va a cambiar de carácter. Lo que va a hacer es sacar fuera a los que no están haciendo las cosas bien. ¿Qué otra cosa puede hacer? Si usted es un violinista, por ejemplo, y entra a tocar en una orquesta, y cuando la orquesta está sonando y usted empieza a tocar lo que le da la gana, que no tiene nada que ver con la partitura que tiene delante, lo más probable es que el director de la orquesta haga un alto y a usted le mande salir fuera de la orquesta porque no está tocando la misma partitura. Dios va a hacer lo mismo, este es su mundo. Y hay cosas que desentonan totalmente con esta armonía y estas leyes de Dios. Dios no va a cambiar la partitura y va a empezar a hacer allí cosas raras. Dios va a sacar al que está tocando otra partitura. Lo va a sacar. Eso es lo que haríamos nosotros si estuviéramos en un caso de esos. Claro que es lo que va a hacer Dios cuando finalmente venga a juzgar a este mundo. No va a permitir el pecado, por muchos que sean los que lo hagan. No lo va a permitir, no lo va a dar por bueno de ninguna de las maneras. Ahora, fijémonos también en estos 7 ángeles que estaban ejecutando las órdenes de Dios. Se nos dice de ellos que estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Toda esta vestimenta indudablemente nos sugiere santidad, nos sugiere pureza. Y nuevamente aquí nos choca. ¿Por qué? Pues porque este asunto de la ira de Dios contra el pecado no parece, ya lo he dicho, no parece que lo relacionemos con algo que tenga que ver con la belleza, con la pureza. Pero notemos bien que en el cielo es considerado de esta manera. Estos ángeles especiales que van a ejecutar estos juicios van vestidos simbolizando precisamente esta pureza, esta santidad, esta gloria. Claro, desde la perspectiva del cielo, el juicio de Dios es algo bueno, algo necesario, algo que honra a Dios. Y tiene que ver, por lo tanto, pues con la justicia. No es posible aceptar la injusticia si se ama la justicia. Y estos juicios tienen que ver con la justicia de Dios. Y fijémonos también que son los 4 seres vivientes, uno de los 4 seres vivientes quien da estas copas de la ira de Dios. Estos 4 seres vivientes que aparecieron por primera vez en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y no sabíamos bien quiénes son, pero sí sabemos que son seres vivientes, es decir, seres que están vivos, seres que aman la vida. Y si aman la vida, pues lógicamente odiarán todo aquello que impida o que malogre la vida. Y esos son los 4 seres vivientes. Y uno de ellos es quien da estos juicios. Notemos cómo desde la perspectiva divina, todo este énfasis, desde la perspectiva divina el juicio no es algo que carece de nobleza, de pureza, de gloria, de hermosura, todo lo contrario. No carece de esto, sino que lo promociona el juicio. Y está relacionado con estos seres angelicales excelsos, gloriosos también, y puros. Y por último, notamos que no solamente se abrió el templo, sino que luego se llenó de la gloria de Dios y nadie podía entrar en el templo. Fijémonos el versículo 8 que dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí lo que Juan está describiendo, lo que está viendo e intenta describir, es un momento especial de manifestación de la gloria de Dios en su templo.
de tal manera que el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y por su poder. Algo que ya a nosotros nos suena familiar porque hemos visto escenas en el Antiguo Testamento similares, porque, por ejemplo, cuando Dios, el tabernáculo de Moisés se había completado, Dios lo llenó con su gloria, algo parecido a lo que ocurrió cuando Salomón terminó el templo. Dios también lo visitó con su gloria y la idea también era esta. O Ezequiel o Isaías cuando tuvo aquella visión. Bueno, la gloria de Dios y estos componentes que vemos también aquí. Un momento de manifestación plena, suprema de la gloria de Dios. De tal forma que nadie puede entrar. Nadie podía entrar hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie podía entrar, pero, y esto es un pero muy, muy importante, pero estos creyentes ya estaban dentro. Y ya estaban encima del mar de vidrio, en la presencia de Dios. Nadie podía entrar dentro, pero ellos ya estaban dentro. ¿Cuál es la idea, por lo tanto? Bueno, pues probablemente la idea debamos de relacionarla con aquel otro acontecimiento de juicio también que ocurrió en el Antiguo Testamento, un juicio también universal, el juicio del diluvio. Y recuerdan que hubo un momento, después de muchos años de trabajo, en el que Noé no solamente construía el arca, sino que anunciaba, pregonero de justicia, anunciando el juicio de Dios, pues llegó un punto en que Dios mandó a Noé entrar, llevó a los animales y Dios cerró la puerta. ¿Qué quería decir? Que cuando empezó a llover, las personas se sintieron desesperadas y buscaron entrar allí, ya no había lugar. La puerta estaba cerrada, era Dios quien había cerrado la puerta. Y aquí lo que se nos dice es que ya nadie puede entrar. Por eso decía al comienzo que no son juicios para advertir al hombre de lo que le va a ocurrir, para que mientras está a tiempo cambie de actitud. No es esta la idea. Son juicios definitivos, traen justicia, restablecen el orden en este mundo. Ya no hay posibilidades de cambio, de arrepentimiento. El hombre ha llegado a un punto de endurecimiento que no hay vuelta atrás. Un momento realmente muy, muy dramático, muy serio, todo esto que nos está describiendo Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Qué decir frente a todo esto? Bueno, pues dar gracias a Dios que nos ha librado de la ira venidera. Sí, puede que en este mundo tengamos que pasar por muchas penurias y muchas cosas malas, tal vez sí. Pero Dios nos ha librado de la ira venidera, el juicio que viene sobre este mundo. Un juicio de carácter, de duración eterna, no tiene nada que ver con aquellos que somos creyentes. Pero los que no lo son. Qué triste esa situación. Qué difícil y qué peligroso es jugar con el pecado. Ya mañana me convertiré, sabiendo que soy cuando nos tenemos que convertir. Puede que llegue el momento en que no solamente no tengamos oportunidades porque el tiempo, la mente no nos dé, sino porque después de haber rechazado tantas veces la verdad, el corazón se haya endurecido a tal grado que ya sea imposible reaccionar. Y eso puede ocurrir. Eso es lo que les va a ocurrir a estas personas en el futuro descrito aquí. Por lo tanto, muy importante, mientras la puerta está abierta, mientras el día de la gracia dura, las personas deben buscar a Dios. Búsquenle, reconcíliense con Dios de corazón, de verdad, no esperen. Dios tiene la última palabra, Él es el vencedor. No va a ser la bestia, no va a ser el diablo. El mal no va a reinar en este mundo indefinidamente, no. Dios va a establecer su reino de justicia y el pecado va a ser juzgado. Colóquense en el lado correcto de la ecuación. No se equivoquen. El diablo va a ser vencido. El diablo va a ser derrotado, va a ser juzgado y con él todos aquellos que han seguido esa forma de vida contra Dios. ¿Qué puede haber mejor que adorar a un Dios justo, a un Dios bueno? A un Dios que trae justicia, que va a traer justicia a este mundo. Pues no hay nada mejor. Hoy es el tiempo de colocarse a ese lado. Pues le animo a buscar a Dios de corazón, de verdad. Y a dar gracias a Dios si usted es un creyente
por todo aquello de lo que Dios nos ha librado en el futuro. Pues gracias de verdad a Dios por sus bendiciones en Cristo, que de otra manera nosotros sin duda correríamos la misma suerte porque somos igual de pecadores. Pero es en Cristo donde nuestro futuro ha cambiado para siempre. Gracias a Dios por esta salvación tan grande. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.